La cadena de tu moto hace este ruido y ya cambiaste cadena, piñones, incluso el kit de arrastre completo. Deja de gastar dinero porque encontré la verdadera causa y cuesta menos que una gaseosa. Te voy a mostrar exactamente qué pieza es y cómo solucionar este ruido molesto fácilmente desde casa. Lo siguiente que vamos a realizar es aflojar y retirar los 4 tornillos que sujetan el guardacadenas o portacadena. Una vez los aflojemos y retiremos, ya podemos jalar hacia atrás el portacadena de la parte inferior y también quitamos el de la parte superior. Y de esta manera ya podemos visualizar la cadena y el piñón trasero del sprocket. Les quiero mostrar algo. En este momento el ruido molesto que se está generando viene de la parte delantera del piñón de salida. Y si les muestro un enfoque visual de la cadena y del piñón trasero del sprocket, como ustedes mismos pueden observar, mire que está todo en muy buen estado. Se ve así un poco sucio porque está lubricado, pero los dientes del piñón se ven muy bien. Y otro dato, el tensor de cadena de este lado y del otro lado tienen la misma medida. Esto nos indica que la rueda está derecha. Entonces el sonido no va a ser por una rueda mal alineada. Rápidamente vamos a aflojar y a retirar todos los tornillos para poder quitar esta tapa volante y poder mostrarles el piñón de salida y mostrarles realmente qué es lo que está generando este ruido molesto. En este caso, como esta parte de la volante viene seca, vamos a quitar el empaque muy cuidadosamente porque no se dañó, entonces no es necesario reemplazarlo por uno nuevo. Y también les muestro cómo se ve el piñón de salida, se ve en muy buen estado y escuchen en este lado cómo se genera el ruido molesto. La verdad este sonido es bastante estresante porque a mí también me pasó y revisaba una cosa y la otra y no lograba dar con la falla. Y suena mucho cuando la moto la llevamos en neutra o vamos a una velocidad reducida, 20 a 30 kilómetros por hora. El problema está en el seguro del piñón de salida. Ya les voy a mostrar este seguro porque genera este ruido molesto. En esta TBS 100, en el sprocket trasero, tengo un piñón de 42 dientes. Y en el sprocket delantero tengo un piñón de 13 dientes. Esta configuración me gusta bastante porque la moto planea bastante bien y queda con muy pero muy buena fuerza, que es lo que yo necesito en el día a día, bastante fuerza. Vamos a retirar rápidamente los 2 tornillos que sujetan el seguro del piñón de salida para mostrarles dónde es que realmente radica el ruido molesto y para que ustedes también lo puedan solucionar. Les voy a mostrar el desgaste que se genera en este seguro. Y cuando nosotros compramos el kit arrastre completo, algunos kit arrastres no traen este seguro y volvemos a colocar el seguro viejo con el desgaste y por eso es que se genera este ruido molesto. Acá lo estoy limpiando para que se logre ver mucho mejor el desgaste que tiene. Miren que acá sí se logra ver con mucha más precisión la zona donde está desgastada. Y esto de cierto modo lo que ocasiona es que el piñón se corra un poquito más de donde él realmente va ubicado y por eso se genera este ruido molesto. 2 soluciones rápidas que podemos realizar. Número 1, comprar este seguro nuevo. Número 2, si en el momento no tienen para comprarlo o donde están ubicados no lo consiguen,
La solución es muy sencilla, deben voltear el seguro. Recuerden que como lo quité, la parte que está desgastada iba hacia la parte de adentro. Entonces lo van a voltear para que la parte que tiene el desgaste quede hacia afuera, mirando hacia nosotros. Y de esa forma se va a corregir el desgaste. Y también recuerden mirar la descripción de este video donde les dejo un video de cómo cambiar el ki arrastre paso a paso y otro video de cómo tensionar la cadena de la motocicleta pero revisando que la rueda quede alineada y no vaya a quedar torcida. Termina de ver este video para que escuches cómo va a quedar sonando, que es mucha la diferencia, y luego mira la descripción de este video para que mires los videos recomendados. Y recuerda que en toromotos.net tengo cursos gratis, también regalo varios manuales interesantes totalmente gratis y tengo un paquete con más de 900 manuales de taller disponibles para que tú los puedas obtener. En la descripción dejo los enlaces con la información. Ahora sí, escuchen cómo quedó sonando para que noten la diferencia. Miren que ya no se escucha ese ruido molesto. Se escucha solamente el giro normal que genera la cadena. Si tú tienes este ruido al girar la rueda, antes de comprar ki de arrastre, revisa este seguro y si está desgastado, cámbialo por uno nuevo. Les voy a mostrar cómo quedó y les voy a mostrar el antes para que vean la diferencia. Como pueden escuchar, es muy pero muy notorio el cambio de sonido. Ahora sí se puede decir que el ki de arrastre quedó en óptimas condiciones. Por último y no menos importante es ensamblar nuevamente el portacadenas y revisar que el portacadenas sí quede bien instalado y no quede rozando con alguna parte de la llanta cuando ésta esté girando y esté en funcionamiento. En este caso quedó correcto. Y recuerda visitar toromotos.net donde tengo cursos de mecánica, de electricidad totalmente gratis y donde regalo 3 manuales bastante interesantes, bujías y sus fallas, holgura para calibrar válvulas, marcas comerciales, cantidad de aceite de suspensión, marcas comerciales para que los puedas obtener y te llegan directamente a tu correo. Toda la información la dejo en la descripción de este video y también te dejo los videos recomendados. Y deja en los comentarios si ya conocías esta solución cuando la cadena genera un ruido molesto al girar la rueda. O qué otra falla conoces tú que genere este tipo de ruidos en el sprocket y por más que uno revise el ruido no se quita. Los leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.